11 de la mañana, 31 minutos, comenzamos un nuevo bloque en Del Dicho al Hecho, por supuesto, y como bien lo prometíamos hoy, no lo prometíamos, lo anunciábamos hoy, último bloque de salud y bienestar aquí en la mesa del Dicho al Hecho. Presentamos, por supuesto, a Romina González. Buen día, Romy. Muy buen día, Leo. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espectacular. Empezamos la semana con lindo clima, así Sí. que espectacular. Bueno, mira, hoy justamente nos decía el Servicio Meteorológico Nacional que arrancábamos con unos 11 grados más o menos, pero la verdad es que yo salía afuera y Se siente lindo. se percibía mucho más que 11, estaba medio raro. Bueno, ahora en la última actualización teníamos arriba de los 20 grados, cuando se te pierde la ventana es medio complicado, 21 grados en la última actualización, con lo cual ya te cambia el panorama del día. Sí, por supuesto. Bueno, Romy, ¿qué tenemos en el último bloque de Muy este bien. año? Hoy vamos a hablar de enfermedades relacionadas con las proteínas. ¿Sabes, Leo, que siempre decimos que las proteínas son lo más importante, ¿no? Que el nombre viene de proteios, que es del latín, significa lo primero, lo principal, primordial. Bueno, pues sin embargo, las proteínas también pueden ocasionar enfermedades y hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son las más comunes. Bueno. ¿De acuerdo? Hay enfermedades que son por déficit, es decir, me faltan proteínas, otras son por exceso de proteínas y otras, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Bueno, pues las patologías más comunes relacionadas con el consumo de proteínas son alteraciones del sistema renal, desnutrición, ciertas alergias de origen alimentario, es decir, puede ser tengo alergia al huevo, no lo puedo tolerar, tengo alergia al pescado, alergia a la proteína de la leche de vaca o, como decía, la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, como se suele llamar, entre otras. Bueno, pues un exceso de proteínas animales en la alimentación, por su contenido de fósforo y grasas saturadas, se asocia también a un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Bueno, pues el fósforo, igual que sucede en las bebidas carbonatadas, como pueden ser los refrescos con gas, el fósforo compite con el calcio, así que hay una mayor cantidad de calcio que se excreta por la orina, ¿de acuerdo? Así que en este caso seremos más propensos también al consumir gran cantidad de carnes a padecer osteoporosis. Y también enfermedades cardiovasculares, ya que decimos que las carnes tienen mayor cantidad de grasas saturadas, así que nos llevarán a producir una saturación en nuestras grasas a nivel corporal. Bien puede ser que nos provoque colesterol, triglicéridos, hígado graso, sí, de esto hemos hablado en otras ocasiones, arteriosclerosis, es decir, que nos va a llevar a problemas cardiovasculares. Bueno, pues en cuanto a enfermedades relacionadas con las proteínas, decía que puede ser por déficit, por exceso o la enfermedad celíaca. En el caso del déficit, bueno, pues la deficiencia de proteínas va a generar una disminución de la masa muscular. Ya hemos dicho que la proteína es la comida de nuestros músculos, ¿sí? Bueno, y también va a generar una baja de defensas, así que va a favorecer que aparezcan un montón de enfermedades. En los adultos se va a tardar más tiempo en ver el resultado o en ver los síntomas del déficit de proteínas que en los niños, que están en época de crecimiento, que tienen que desarrollar esa masa muscular y muchas más funciones que cumple la proteína, ¿sí? Así que se tarda más tiempo en ver que el adulto está comiendo proteínas en menor cantidad de proteínas de las necesarias. Bueno, hay dos tipos de desnutrición o de déficit de proteínas, perdón. Uno es la desnutrición proteica, se llama Kwashiorkor. Y bueno, suele darse en dietas con aportes perfectos en hidratos de carbono, esto quiere decir harinas, frutas, verduras, y sin embargo bajo en proteínas o con proteínas de baja calidad, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, soy vegano o soy vegetariano, no he aprendido mucho del tema y de pronto dejo de consumir proteínas animales como puede ser huevo, carne, quesos, la leche, el pescado, y solamente consumo de legumbres o vegetales y ahora resulta que no sé combinarlas adecuadamente, así que las proteínas que estoy obteniendo no son de la calidad completa, no tienen un alto valor biológico, así que no estoy asimilando bien proteínas. O bien, por tema económico, no hay dinero, no tengo para proteínas, como todo el día pasta y no tengo carnes, huevos y todo esto que hablamos, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso hablaríamos de desnutrición proteica. ¿Cuál sería el síntoma a destacar? Pues edemas. Puede ser un peso entre un 60-80% del peso normal para esa estatura, sexo. Puede ser también un cambio en la pigmentación de la piel y del cabello, hepatomegalia, retraso del crecimiento, importante.
tristeza y apatía. ¿Cuánta gente conocemos así? Realmente sería ponernos a pensar si puede ser que esté teniendo un déficit de proteínas. Y bueno, luego también podemos tener otro tipo de déficit de proteínas que vendría a ser desnutrición proteico-calórica. Esto se suele dar en sitios con una economía social bien baja, donde no solamente nos falta consumir proteínas, sino también hidratos de carbono. Es decir, me faltan cualquier tipo de alimento o de nutriente que me dé energía. Es decir, es un déficit de alimentos que aportan nutrientes energéticos en general. La sintomatología sería sin edemas, pero el peso corporal estaría en un 40% del peso normal, es decir, menos de la mitad del peso que debería de tener la persona. Es una persona que no aumenta mucho de estatura, por lo que son más bajos de lo normal. Las facciones están alteradas, los ojos más grandes, el cráneo más abultado, piel arrugada. ¿De acuerdo? Esto sería en casos de déficit de proteínas. Bueno, luego tenemos enfermedad celíaca. Bueno, pues, ¿qué es? Porque normalmente no se conoce mucho de la enfermedad, se habla mucho, pero se conoce poco. El nombre nos suena a todos. Ahora, yo también es? he escuchado, celíaco. ¿Qué es un celíaco? No sé. Ahí está. Ahí Muy me bien. quedé. Bien, perfecto. Pues hoy vamos a ver si lo aclaramos un poquito. Dale. Bueno, no es otra cosa que una enteropatía. Ahora voy a decir bien qué Está, significa. ya me perdiste. Ya está, listo. Sigo sin saber qué significa. Bueno, es una sensibilidad grande al gluten. Enteropatía, es decir, causa una inflamación seria en los intestinos que puede llevar a que se pierdan proteínas, ¿de acuerdo? Es decir, es una sensibilidad alta al gluten. Bueno, pues, ¿qué es el gluten? Es importante saber que proviene de los cereales de secano, en especial del trigo, con los que se hace el pan, los dulces, las pastas, muchas cantidades de aditivos. Está presente en gran cantidad de productos elaborados, alimenticios elaborados. ¿Y qué es el gluten? Pues es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño contenidas exclusivamente en la harina de los cereales de secano. En el trigo tiene varias capas, varias partes. Está la parte de salvado, está el endospermo, está el germen. Bueno, pues en el endospermo es donde se encuentra el gluten, y justamente el endospermo es el que se utiliza para hacer la harina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso las personas intolerantes al gluten deben de tener cuidado con los productos elaborados con harina y tienen que ver que no lleven gluten. Bueno, fundamentalmente está en el trigo, pero también en la cebada, el centeno y la avena. Por eso se dice TAC. Productos sin TAC son las iniciales de trigo, centeno, avena y cebada. O cualquiera de sus variedades, ¿de acuerdo? Puede ser espelta, cada vez hay más variedades, más híbridos también, porque se van formulando combinaciones genéticas en los ADNs de las plantas. Camuf, escanda, triticales, son cosas que tal vez no suenan mucho, pero bueno, es importante, si ya somos celíacos, tenerlo en cuenta, y si no, pues ir interiorizándonos un poco del tema. Y en todas las variedades de avena, y esto es muy importante, Leo, porque hay ya avenas que ponen avena libre de gluten. No, todas las variedades de avena tienen gluten. Es Avena una mentira, virgen, entonces. Exactamente, avena virgen no contiene gluten. No, todas las variedades de avena, de trigo, de cebada y de centeno tienen gluten. ¿De acuerdo? Es importante saberlo. Incluso hay productos que no llevan estas variedades y sin embargo están elaborados en sitios donde sí se elaboran otros productos con este trigo, con esta cebada, y entonces, como las maquinarias no se limpian correctamente porque están produciendo una detrás de otra, Claro, igual. exactamente, pueden contener. Así que por eso nos aparece puede contener gluten o no contiene gluten en algunos alimentos, y es, aunque no lleven trigo, cebada y centeno, porque pueden tenerlo porque se utilizan esas maquinarias. ¿Sí? O esa industria fabrica otros productos que los pueden contener. Bueno, pues es importante, el gluten es apreciado por las cualidades viscoelásticas. ¿Esto qué es? Cuando hacemos un bizcochuelo o un pan o algún producto horneado y nos sale esa masa esponjosa, así, que es muy apetecible, ¿no? Sí, sí, uno lo ve, está buenísimo porque está esponjoso. Exacto. Bueno, pues esta consistencia la da el gluten, ¿de acuerdo? Así que los productos que no tienen gluten no suelen tener esta consistencia, se ven menos apetecibles. Pero sin embargo el gluten no es indispensable para el ser humano. Esto es importante porque muchas veces nos dicen, eres celíaco, eres intolerante al gluten, ya no puedes, y es como que se nos cae el mundo encima, o nuestro niño, de pronto alguien en la familia es celíaco, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Y nos encontramos como en pañales en el tema. Bueno, pues no es indispensable para el ser humano, simplemente se trata de evitar los productos que lo puedan contener. Si hemos dicho TAC, es decir, trigo, avena, centeno y cebada. ¿Y por qué podemos sustituirlo? Pues es muy fácil sustituirlo, porque en realidad la proteína que tiene el gluten, este grupo de proteínas, es un grupo de aminoácidos que se llaman esenciales, es decir, nuestro cuerpo ya los fabrica de por sí, no necesita que los metamos por boca, digamos, el cuerpo los fabrica.
Así que desde el punto de vista nutricional se puede excluir perfectamente de la alimentación y no causaría ningún problema. ¿Por qué lo sustituiríamos? Por otro tipo de proteínas que pueden ser de carnes, pescado, pollo, huevo, queso, ¿de acuerdo? O puede ser legumbres, otro tipo de cereales, es decir, lo podemos sustituir, no es algo que nos vaya a causar un gran impacto. Sin embargo, hay mucho mercado con esto, es decir, vender productos aptos para celíacos y en realidad suben los precios, increíble como suben los precios, tendría que haber realmente una regulación en cuanto a los precios, porque hay veces que es el mismo producto para ti que para mí, pero como pone que es apto para celíacos, simplemente porque lo pone en la etiqueta, es mucho más caro. Claro, hasta el doble capaz que te sale. Exactamente, o incluso a veces más. Tú te pones a buscar una pasta que no esté elaborada con harina de trigo y que esté elaborada con harina de arroz, harina de garbanzo, harina de cualquier otra cosa que a mí no me produzca una alergia, y que estamos hablando de algo básico, porque estamos hablando de una pasta para hacer una comida tradicional, es decir, no estamos hablando de nada de voy a hacer algo muy elaborado o muy exótico, y sin embargo yo puedo llegar a pagar, sí, 2 veces, 3 veces o más de lo que pagas tú por la pasta, los espaguetis o los tirabuzones de harina de trigo, ¿sí? Así que ahí se necesita una regulación, porque realmente estamos hablando de cosas básicas que se necesitan para la alimentación, que entran dentro de la pirámide nutricional de cualquier persona, y que debería de estar estipulado un precio máximo para proteger también a esta gente que está enferma, no es que sea exquisita. Claro, no es que yo quiero consumir eso porque me dio la gana, que no estaría mal igual en todo caso. Ahora, totalmente. Si yo lo consumo porque lo tengo que consumir, porque médicamente debo consumir eso, protégeme de que no tenga que pagar hasta 3 veces el mismo precio. De que no se aproveche, correctamente. Bueno, y el número de personas afectadas con trastornos diversos relacionados al gluten cada vez aumenta más, es constante. Cada vez hay más gente que tiene alguna patología relacionada con el gluten. Aunque se podría decir que prácticamente la totalidad de las personas que padecen alguna enfermedad relacionada con el gluten no están estipuladas. Es decir, todavía hay muchos médicos que dan muchas vueltas. Hay muchas enfermedades que, como todavía no son muy visibles o no están muy expandidas, no se diagnostican rápidamente. Hay gente que pasa años por diferentes tipos de molestias, de patologías, pasan años por diferentes tipos de especialistas sin recibir el apoyo médico adecuado, porque la mayoría de las personas recurre directamente al autodiagnóstico. Imagino que me sienta mal el gluten, empiezo una dieta sin gluten, porque realmente es muy difícil definir quién es celíaco y quién no. ¿De acuerdo? Parece una tontería, pero realmente no lo es. Y muchas veces, como digo, hay diferentes síntomas. Hay unos que son más evidentes, como puede ser una inflamación intestinal, como decía el caso de muchas diarreas, heces con consistencia no normal. Y sin embargo, hay otras enfermedades, como voy a hablar ahora, o otras patologías que no son tan visibles o no se asocian tanto al gluten y deberían empezar a estudiarse mejor, porque realmente afectan cada vez a mayor cantidad de población. Bueno, hay gente que se acostumbra a vivir con un mal estado de salud, con dolores, enfermedades, patologías, y directamente lo toma como algo normal. Claro, no, pasa que es así, ya está. Exacto, ya he pasado por 10 médicos, siempre estoy inflamada en el estómago, siento esa hinchazón, me siento mal, dolores de cabeza constantes, pero bueno, ya todos me han visto y me da normal todo, claro, estoy bien. Listo, voy a tener que vivir me así. toca vivir esto. Y lo viven normal. Bueno, pues es importante destacar que en los niños la sintomatología de la celiaquía, o lo más destacable, lo más recurrente, es diarrea, fallo en el crecimiento, vómitos, las heces, es decir, la caca, de aspecto, color o cantidad anormales. Y en adultos puede haber pérdida de peso, fatiga, es decir, un cansancio importante, anormalidad hematológica y diarreas que pueden estar o no presentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego, entre otras cosas que decía que no son tan evidentes o no estamos tan acostumbrados a verlo, puede haber también trastornos neurológicos causados por el consumo de gluten. Es decir, normalmente se asocia a algo intestinal, pero puede ser algo también neurológico. Se denominan neurogluten. Bueno, pues según el neurólogo Mario, a ver si lo pronuncio bien, Hadjivassiliou, es pionero a nivel mundial en el estudio de la ataxia del gluten. ¿Qué es ataxia? Es descoordinación muscular. Ajá. Es decir, vamos a hablar de algo importante. Él dice que la sensibilidad al gluten sea considerada principalmente una enfermedad del intestino delgado es un error histórico, que puede ser principalmente y a veces exclusivamente una enfermedad neurológica. Neurogluten se refiere a los trastornos neurológicos causados por el consumo de gluten que afectan a algún órgano o tejido del sistema nervioso
y pueden desarrollar síntomas independientes. Digestivos puede haber o puede no haberlos, lesiones intestinales puede haberlas o puede no haberlas, es decir, puede ser en personas celíacas o no celíacas que sin embargo generen o que tengan estas neuropatías, ¿de acuerdo? El neurogluten. Es decir, tanto en celíacos como en no celíacos. Y es importante porque hay veces que no soy diagnosticada celíaca, pero sin embargo puedo tener alguno de los síntomas que voy a mencionar a continuación. Ataxia al gluten es una enfermedad autoinmune. Es una afectación localizada en la parte central del cerebelo, donde se coordina el movimiento. Bien. Debido a la muerte, fíjate lo que vamos a hablar, debido a la muerte central, muerte irreversible, perdón, de ciertas neuronas como resultado de la exposición prolongada al gluten. Es decir, nos exponemos al gluten y de pronto se nos empiezan a morir células del cerebelo de las que son encargadas de la coordinación muscular. Sí. Así que los síntomas pueden aparecer, pueden incluir, problemas de equilibrio, inestabilidad en la marcha, puede provocar caídas o tropiezos frecuentes, tal vez ni lo sabemos y estamos teniendo una intolerancia al gluten, temblores en las manos o trastorno del habla, entre otros. ¿De acuerdo? Es decir, normalmente no se asocia que puedas, no sé, como tartamudear o similar relacionado con que estés comiendo gluten. Claro. Es decir, ¿cuánta gente habrá que puede estar tropezándose constantemente y es torpe? No, tal vez no es torpe, tal vez es que está comiendo una dieta con gluten cuando realmente su cuerpo no lo está tolerando. Claro. Y la medicina es como que está muy avanzada en el estudio, entre comillas, pero no en el diagnóstico de esas personas que pueden estar padeciéndolo y tal vez ya llevan años y se están acostumbrando a vivir así. Bueno, pues el tratamiento con una dieta estricta sin gluten produce una recuperación casi completa de los síntomas siempre que el diagnóstico no se alargue en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, si la persona empieza a tener problemas y Dios quiera enseguida el especialista da con la tecla, esa persona puede tener, puede ser totalmente reversible la enfermedad, es decir, volver a tener equilibrio, movilidad y coordinación en los músculos. Bueno, pues decíamos que hay 3 tipos de enfermedades relacionadas con las proteínas, eran por déficit, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten y por exceso de proteínas. Y ya con esto vamos a terminar. En el caso del exceso de las proteínas, bueno, pues aunque el cuerpo tiene un montón de vías de eliminación, sabemos la transpiración o sudoración, las heces, la orina, bueno, pues también hay veces que se ve sobrepasado. ¿De acuerdo? En el caso de consumir un exceso de proteínas, por ejemplo, cuando consumimos carne en exceso, en mucho exceso, todos los días comemos carne, bueno, pues en el organismo no se necesita la proteína en una cantidad exacerbada. Nosotros siempre hacemos en el consultorio y lo decimos, todo el mundo necesita una cantidad, vamos a poner entre 0,8 gramos y 1 gramo por kilo de peso. ¿De acuerdo? Eso para una persona normal que no necesita, no hace deporte o no necesita perder peso, sino las cantidades varían. Pero bueno, pasando esas cantidades, comentar de que como el organismo no lo necesita para las funciones específicas, le sobra, las va a usar en las células para producir energía. Esto parece estupendo, pero en realidad las proteínas, cuando se utilizan para energía, dejan residuos metabólicos. Vamos a decir así, el metabolismo, el quemar, vamos a imaginar una hoguera, tú pones a quemar hidratos de carbono, es decir, pasta, verduras, frutas, no producen humo. Pones a quemar proteínas y es como un árbol verde que empieza a largar humo, olor. Bueno, pues las proteínas producen estos cuerpos, este amoníaco, que es una toxina para el cuerpo, y el amoníaco se transforma en el hígado en urea, que se va a expulsar por la orina. Cuando el riñón está demasiado tiempo filtrando o demasiada cantidad de urea, puede producir problemas y se puede acumular en sangre. Es muy frecuente que las personas que consumen mucha carne sufran los síntomas característicos de un aumento de amoníaco. ¿Cuáles pueden ser? Jaquecas, cada vez hay más gente con dolores de cabeza, irritabilidad, es decir, cuando yo estoy así es porque he comido mucha carne, claro. Tengo excusa, mala concentración, sí. Náuseas, diarrea, confusión, ¿de acuerdo? En los atletas un aumento del nivel de urea antes de una competición puede provocar un cansancio muscular, una fatiga importante muscular, por esa intoxicación urémica, ¿de acuerdo? En ese caso es algo más evidente en las personas de a pie que tal vez no hacemos deporte o de vez en cuando, tal vez no lo notamos y vamos intoxicándonos y teniendo este tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza. Bueno, pues se asocia el exceso de proteínas en la dieta a enfermedades del riñón porque hemos dicho que las carnes tienen gran cantidad de fósforo. El fósforo compite con el calcio para ser absorbido, así que gran cantidad de calcio se va a eliminar por la orina,
podemos tener cálculos en los riñones porque los riñones se van a ver sobrecargados para Mm. filtrar eso, ¿de acuerdo? Entonces puede llevar a osteoporosis y a cálculos en los riñones. Es decir, estoy comiendo mucha carne y estoy teniendo cálculos en los riñones. Perfectamente compatible porque una cosa lleva a la otra. Sí. Bien. El riesgo de cálculos renales por una mayor eliminación de calcio, y luego en poblaciones que comen carne regularmente hay mayor cantidad de osteoporosis, como decía, fracturas de cadera y también mayor frecuencia de cáncer de colon. Fíjate qué importante es Sí. no comer carne todos los días. Es decir, hay que tener una alimentación variada. Siempre todos los extremos son malos. ¿De acuerdo? Así que huevo, leche, siempre lo Claro. digo. No, Pescado, no pollo. prohibirte todas las comidas o cierta comida, sino hacerlo variado. Exactamente. Disfrutar de No, todo. no en exceso y poder Y hacer variado. cada- Poder disfrutar de todo. Exactamente. Ahí está. Porque cuando ya tenemos una enfermedad, empiezan las prohibiciones, las dietas restrictivas. Claro, ahí Así sí que- viene la prohibición ahí y ahí está. obviamente te va a pesar porque, no, ya no puedo. Ya no Y puedo bueno, comer mariscos, ya no puedo comer carne. Claro, y Bueno, el pues, exceso te llevó a eso. ahí está. Ya lo has disfrutado por el resto de tu vida. Claro, como que llenaste todo el cupo que tenías. ¿viste? Ahí está. Bueno, también al acumularse, hablamos de exceso de proteínas, ¿no? Al acumularse los aminoácidos en las membranas basales, van a dificultar el tránsito de nutrientes a las células, por lo que puede llevar a daños en los tejidos capilares, ¿vale? En los capilares sanguíneos. Mm. Además, la proteína animal suele ir acompañada de grasas, como hemos dicho, la mayoría saturadas, así que nos llevará a riesgos de enfermedades cardiovasculares, como anticipaba un poquito al principio. Y otras consecuencias negativas, ya resumiendo, pues puede ser sobrecarga de trabajo del hígado y riñones, como hemos dicho, para filtrar este exceso, intensa formación de ácido en el estómago, es decir, cuando tenemos muchos ardores, mucha sensación de que sube esta cantidad de ácido, aumento del calor corporal, estreñimiento, posible aparición de enfermedades del hígado, arterias y articulaciones, cansancio, decaimiento, acidificación de la sangre, pérdida de calcio, cetosis, deshidratación, envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que importantísimo llevar una dieta equilibrada, llevar una vida equilibrada, más en este tiempo de tantas fiestas. Claro, se juntan las fiestas con las vacaciones, con las reuniones, porque obviamente cuando empiezan las vacaciones, bueno, nos podemos juntar tal día, tal día, y bueno, Ahí va. está. Y en de esta asado, época las asado, cenas de asado, fin de asado, año, Sí, no. ahí está. Así que bueno, intentemos el resto de los días, ese día disfrutar y el resto de los días intentar llevar una dieta Claro. equilibrada. Para obviamente poder nivelar y que después el cuerpo no te pase factura. Exactamente. Y bueno, para finalizar, comentarles de que hemos empezado un nuevo ciclo del taller de nutrición consciente. Mm. Es un taller que solemos dar de forma cíclica, es decir, terminamos un mesecito de descanso, volvemos a arrancar. Es un taller donde vamos aprendiendo a alimentarnos de forma correcta. Es decir, nosotros somos supervisores de la compañía Herbalife. En este caso no hablamos de suplementación exclusivamente, aunque nació para nuestra gente, nuestros clientes. Luego fuimos abriendo un poco el abanico porque nos dimos cuenta de que había una falta de información en cuanto a la alimentación. Así que bueno, abarca desde alimentación tradicional hasta suplementación o complementación nutricional. ¿Qué vemos? Pues un día veremos el agua, en qué cantidades hay que tomarla, para qué realmente se necesita el agua, por qué somos tan pesados en este tema. Otro día la proteína, en qué alimentos está, en qué cantidades hay que comerlo, tanto para no tener exceso como deficiencias, como hablábamos hoy. Otro día veremos enfermedades relacionadas con riesgos cardiovasculares, arteriosclerosis, salud cardiovascular, metabolismo, es decir, iremos viendo 14 temas diferentes. Al finalizar hacemos una entrega de diplomas de los asistentes a todas las clases. Y bueno, comentar que las clases tienen una duración de 1 hora y media. El valor de la clase es de 100 pesos, pero nosotros tenemos en el consultorio una lata donde de forma anónima cada uno pone lo que buenamente puede para que no quede nadie sin poder asistir a la clase por tema económico, y más en esta época que estamos atravesando. Así que la idea es poder transmitir una buena forma de alimentarnos para los que tenemos familia, los que las vamos a tener en un futuro, o los que vivimos solos y queremos aprender a alimentarnos bien. Y comentar también de que empieza a dar Carlos, a continuación de este taller de nutrición, empieza a dar clases de fitness funcional, así que ya no hay excusa para no movernos. También es con una lata a modo colaboración, es decir, ya no hay excusas. No tengo tiempo para el gimnasio, no tengo dinero, bueno, tiempo lo podríamos decir. No tengo dinero, ya no hay excusa porque está la lata. La lata es anónima. Claro, y es anónima, así que nadie te va a señalar, nadie te va a mirar feo. Exactamente, nadie sabe quién ha puesto nada, así que, bueno, estamos en San Martín 624 en Consultorio Perfecto. Mamasol, en el consultorio número 5, y para las inscripciones a cualquiera de las actividades, decir que el teléfono es el 44-222-91. 44-222-91 y los encontrás en San Martín 624, consultorio número 5, Correcto. días y horarios. Lunes, miércoles y viernes
A las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6, el taller de nutrición consciente, y de 6 a 6:45 las clases de fitness funcional. Perfecto, ahí pasaba entonces la comunicación que nos hacía nuestra compañera Romina González. Romy, muchas gracias. Gracias, Leo. Por este bloque y obviamente hacer extensivo el saludo también a Carlos por lo que fue por no este haber año, venido. por supuesto. No le vamos a echar en cara que no vino, pero sabemos que no viniste, Carlos. Y no, obviamente agradecerles porque siempre cumplieron con nosotros, siempre estuvieron aquí presentes. Las veces que no pudieron venir, han avisado con tiempo como Ha dolido cuando no fue. Claro, no, pero igual nos avisaron con tiempo como para poder asimilar y cubrir ese espacio que, bueno, genera un trabajo mucho más prolijo. Así que nada, agradecerles a los dos, obviamente, y esperar que, bueno, 2018, cuando arranquemos la nueva temporada, contar nuevamente con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, Leo. Ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo y esperamos poder seguir aprendiendo. Ojalá que sí.